Bendecido martes, estamos estudiando esta semana la confianza en Dios y para este día, martes 3 de febrero, el tema que nos corresponde se titula Lo importante. Inclinemos el rostro para tener palabra de oración. Padre bendito, te damos gracias porque siempre estás pendiente de nosotros. Señor, danos discernimiento para poder comprender, danos sabiduría para entender qué es lo importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este día. Bendícenos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el día de ayer estudiamos de qué era lo que Pablo se jactaba. Acuérdense que él era un judío, pero era judío con ciudadanía romana y él había sido criado en unas escuelas muy buenas y decía que había sido circuncidado al 8º día y decía muchas cosas de las que él se vanagloriaba. Pero después de su encuentro con Jesús, cuando él va camino a Damasco a perseguir cristianos, él queda ciego y al quedar ciego tiene un encuentro con el Señor. Posteriormente, pues él recupera la vista y conocemos la historia. Pero en ese momento que Pablo se jactaba, él tenía un libro de contabilidad en la cual valoraba lo que tenía valor de acuerdo a las normas comerciales y judías de esa época. Pero después que él tiene el encuentro con el Señor, él ya no valora las cosas de esa forma, sino que tiene un libro de contabilidad espiritual y ya no valora lo que es importante de acuerdo a lo económico, sino de acuerdo a los valores del cielo, a la moneda del cielo, a lo espiritual. Bueno, dice aquí en el libro, en la revista Review and Herald del 1 de julio de 1890, el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial para que no despreciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Esto podemos traerlo a nuestros días. Para nosotros, ¿qué es lo importante? ¿De qué nos jactamos? ¿Dónde tenemos nuestra medida para saber qué es lo importante? ¿En las cosas del mundo? Tal vez en una carrera, tal vez en posesiones como una casa, un carro del año, en los amigos que tengo, en la profesión que tengo, no lo sé. Cada quien tiene su libro de contabilidad. Pero la reflexión de este día nos quiere hacer entender que nuestro libro de contabilidad como cristianos debe estar con las medidas espirituales, con la moneda del cielo. Fíjense que aquí Pablo nos dice que él era un hombre importante de su época y había subido en el judaísmo y pues tenía mucho renombre y tenía mucho poder porque hasta perseguía a los cristianos. Pero cuando él queda ciego y luego que él recupera la vista, él glorifica al Señor y ya sus cuentas ya no son las mismas de antes, ya su libro de contabilidad no es el mismo de antes. En este día nos invita a que vayamos al libro de Juan, al capítulo 9, donde nos relata la historia de otro hombre que era ciego. Porque fíjense que el versículo que nos llama aquí este día dice que el Señor ha venido a darle vista a los que no ven y a quitársela a los que ven. Pero vean aquí esta historia para que nos ejemplifique más qué significa esto. Dice que iba pasando el Señor y vio en la calle a un hombre ciego de nacimiento. Y la gente le pregunta, Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le responde, ni él ni sus padres, sino que para que el Señor sea glorificado, este hombre ha nacido ciego. Y es así como el Señor le dice al hombre, ¿qué quieres que te haga? Y pues el hombre le dice, quiero tener la vista.
y el Señor escupe y de lodo se lo pone en los ojos y luego le dice que vaya a lavarse al estanque de Siloé. El hombre obedece. Aquí en este relato hay mucho, mucho, mucho que podemos nosotros interpretar el uso del Señor de las cosas naturales para sanar al hombre, la fe del hombre. Hay muchos aspectos, pero nos vamos a centrar hoy en la parte de que el hombre recupera la vista nada más. Él va al estanque de Siloé, se lava y recupera la vista. Y luego todo el mundo le pregunta, ¿quién te sanó? Y él dice, Jesús. Y lo interrogan y le dicen, y los fariseos llegan y hay un alboroto que incluso no creen que era el mismo ciego. Creen que no, que él está mintiendo, hasta llaman a sus padres confirman y quieren que le diga quién lo sanó. Pero ellos sabían que había una prohibición de decir que Jesús era el Mesías. Entonces le dicen, pregúntale a él si está en la suficiente edad para decirlo. Bueno, el hombre dice que es Jesucristo quien lo ha sanado, pero vean la actitud de los fariseos. Supuestamente los fariseos tenían ojos, veían bien, pero no tenían la visión espiritual para poder entender que Jesucristo era el Mesías. A eso se refiere ese versículo, a que los que no ven vean, porque el hombre que no veía, él sí tiene esa posibilidad, no solo de recuperar la vista física, sino que también la vista espiritual, porque reconoce que es Jesucristo el que lo ha sanado. Aquí la pregunta de este día dice, ¿puede haber algo más valioso que la vida eterna en el cielo y en la tierra nueva? Sin embargo, los valores mundanos ciegan a muchos para no ver esta realidad. Hay una competencia inherente entre las cosas que se valoran aquí y las que valora el cielo, la semejanza a Cristo y las almas salvadas. Nosotros como cristianos tenemos que ver que la verdadera riqueza está en los valores celestiales. ¿Por qué somos cristianos? Porque creemos que el Señor resucitó, que primero que murió por salvarnos, luego que resucitó y tercero que Él volverá por todos los que creemos en Él y lo hemos aceptado. Entonces, en esa moneda y en esos valores tenemos que centrar todo lo que hagamos en nuestra vida a diario. Fíjense que aquí nos menciona que el mundo puede cegarnos y es cierto, porque muchas veces no queremos llegar al Señor porque tenemos otras actividades económicas, materiales, que no nos permiten por el tiempo. Nos afanamos en el día a día, nos afanamos en conseguir cosas materiales para supuestamente tener una vida confortable y agradable. Pero es que debemos entender que el Señor es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Y hay un versículo muy hermoso que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. El comentario del Espíritu de Profecía dice, debemos ser testigos de Cristo y lo lograremos al crecer diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Es nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Entonces adquiriremos la facultad de expresar nuestro amor por Él en un lenguaje más elevado y puro. Y nuestras ideas se ampliarán y profundizarán y nuestro juicio llegará a ser más sano y digno de confianza, mientras nuestro testimonio tendrá más vida y seguridad. No debemos cultivar el lenguaje de los terrenos y llegar a familiarizarnos a tal manera con la conversación de los hombres que el idioma de Canaán nos resulte nuevo y poco familiar. Debemos aprender en la escuela de Cristo. No obstante, es manifiesto que muchos se satisfacen con muy limitadas experiencias en su vida espiritual porque revelan poco conocimiento de las cosas espirituales en sus oraciones y en sus testimonios. Hay menos buen juicio manifestado en asuntos relativos a nuestro interés eterno que en asuntos concernientes a nuestros negocios terrenales y temporales. Los cristianos deben ser fieles a la escuela de Cristo, siempre aprendiendo más del cielo, más de la palabra y la voluntad de Dios, más de la verdad y de cómo usar fielmente el conocimiento que han obtenido. Esto lo vemos en hijos e hijas de Dios.
En mucho del servicio que supuestamente se hace para el Señor se manifiesta la emulación y la exaltación propia. Dios aborrece la hipocresía. Cuando los hombres y las mujeres reciben el bautismo del Espíritu Santo, confiesan sus pecados y se les concede perdón, que significa justificación. Pero la sabiduría de los seres humanos que se han arrepentido, que no se han arrepentido, que no se han humillado, no es digna de confianza, porque son ciegos con respecto al significado de la justicia y la santificación que se obtienen por medio de la verdad. Cuando se despoje a los hombres de la justicia propia, verán su pobreza espiritual. Entonces se aproximarán a ese estado de bondad fraternal que se pondrá de manifiesto que están en simpatía con Cristo. Podrán apreciar el carácter elevado de la obra misionero cristiana. Muchos se satisfacen fácilmente ofreciendo al Señor insignificantes actos de servicio. Miren qué tremendo esto, es cierto, a veces una cosita hacemos para el Señor y nos jactamos que hemos hecho, que miren, y más si nos felicitan y entonces nos hacemos como más grandes porque estamos trabajando para Dios. Miren qué dice, se satisfacen fácilmente ofreciendo al Señor insignificantes actos de servicio. Su cristianismo es débil. Cristo se dio a sí mismo por los pecadores. ¿De cuánta ansiedad de salvación por las almas nos deberíamos de llenar cuando vemos a los seres humanos que perecen en el pecado? Esas almas han sido compradas por precio, han sido compradas con la sangre de Cristo. La muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario indica cuál es su valor. Día tras día están decidiendo un asunto de vida o muerte. Es a saber si van a recibir la vida perdurable o la eterna destrucción. No obstante, los hombres y mujeres que profesan servir al Señor se conforman con ocupar su tiempo y su atención en asuntos de poca importancia. Se conforman con discrepar los unos con los otros. Ay, miren, es que esto se ve, hermanos. No es que yo opino esto, no es que yo leí esto y es esto. Qué tremendo. Y así nos encerramos en discusiones vanas. Cada mano debiera estar dedicada al servicio. Cada cual debiera estar ocupando su puesto para trabajar con alma y vida como misioneros de la cruz de Cristo. El Espíritu de Jesús moraría en el corazón de los obreros y se llevarían a cabo obras de justicia. Los obreros entremezclarían con su servicio la simpatía y las oraciones de una iglesia reavivada. Recibirían órdenes de Cristo y no tendrían tiempo para contiendas y discusiones. Esto está en el libro Cada día con Dios. Es mi oración para que como cristianos sepamos valorar lo que es importante en nuestras vidas, en el día a día. ¿Qué moneda es la que tenemos que usar? ¿La moneda comercial o la moneda espiritual del cielo? Bendecido martes.